Bueno, cuando uno tiene que evaluar más que nada un proyecto por un sistema, ¿no? A nivel de organización, tenemos esto. Primero lo que tenemos es observar lo que se llama el análisis global. Es decir, ¿qué significa esto? Tratar de observar a nivel general cómo funciona que la organización pasa por ahí, o el área específica que vamos a trabajar. Primero tenemos que trabajar con esa visión. ¿Qué significa esto de genéricamente el análisis global? Estas son las etapas que vamos a ir analizando. Fíjense, lo primero que plantea es, tenemos que tener el conocimiento del sistema vigente. Ojo, cuando uno habla del conocimiento del sistema vigente, lo que quiere decir puntualmente es a grandes rasgos. No es que vamos a tener que mirar en finito cómo trabaja el usuario o qué característica. No, no, no. Queremos interiorizarlo. Es una primera aproximación. Eso es lo que nos va a permitir que esto. Después plantea de los puntos débiles y fuertes. ¿Qué significa también esto de los puntos débiles y fuertes? Ahora vamos a ir viendo cómo los tenemos que ir evaluando. Hay una forma que se llama ponderación de objetivos múltiples que nos va a permitir, por lo menos, estar en tema de cuáles son aquellos elementos más importantes, qué valor tienen y también los que nos pueden llegar a afectar. El otro, ¿por qué se habla también de las necesidades del usuario? Tiene lo siguiente, chicos. Cuando uno habla de las necesidades del usuario, podría ser inclusive cómo la gente lo está aplicando, ya sea un proceso, ¿está? Es porque no nos podemos nunca desvincular de quién, de la persona que lo va a utilizar. ¿eh? Es decir, si nosotros tenemos toda la información con la cual nos vamos a alimentar, todo el análisis que vamos a ejecutar, pero lo termina haciendo quién? La misma persona de la cual obtuvimos ¿qué? Los datos al comienzo. Es decir, si nosotros no tenemos en cuenta a esta persona, es decir, fue la primera que vimos, obtuvimos la información a este grupo, ¿no? Lo trabajamos y después también se lo tenemos que devolver, o por lo menos tener idea que esto que estamos analizando vuelve a utilizarlo este grupo. ¿Me explico? Por eso se habla de las necesidades de los usuarios. Y en el análisis global, lo que se obtiene como resumen, ¿qué es? Vamos a generar ¿qué? El diagnóstico. Se refiere a este punto. ¿Por qué genéricamente se llama diagnóstico? Es porque al igual que en el sistema médico, con un conjunto de datos tenemos que determinar qué vamos a hacer. ¿Está? Por eso se genera la palabra que diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar? ¿Bien? Voy a avanzar a la próxima de estas. Así seguimos con la explicación. Bueno, fíjense, cuando nosotros hablamos específicamente de lo que es los elementos a realizar, dice recolección de datos, análisis crítico de los datos y emisión del diagnóstico. Ojo, cuando nosotros hablamos ahora recolección de datos, fíjense lo que dice debajo. Tienen que ser hechos comprobados y si son, por eso dice, opiniones, hay que estar atentos, porque si son opiniones, tiene que estar tenemos que dejar la referencia de quién nos da ese tipo de opinión. ¿Qué pasa en la realidad si nosotros entramos a hacer una entrevista o un relevamiento y tenemos estos elementos? Una es, vamos a verificar cómo se hacen las cosas. Dos, estamos de a poquito empapando en cómo se procede. Ahora, cuando llegamos a la parte que la gente te da alguna opinión, ¿qué puede pasar? Porque ahí estamos diciendo que tenemos que dejar constancias de quién lo está diciendo. ¿Qué nos puede pasar en lo cotidiano cuando vos te dan una cierta opinión? Y vos decís, bueno, a ver, yo voy a decir, bueno, está bien,
yo voy a tener que registrar que vos me estás dejando este comentario. ¿Qué puede pasar en lo cotidiano? Cuando vos le pedís a una persona, cuando vos haces esa entrevista, está y le decís que vas a dejar nota de lo que te están diciendo. ¿Qué les parece, gente? ¿Qué puede pasar en el cotidiano? A ver quién se anima, a ver, a poner alguna aportación. Epa, se complicó. ¿Están o...? Bien, bien. Yo tenía miedo que... Claro, el punto es este. A ver, voy a volver a comentarlo. Fíjense, si nosotros nos plantean, mira, tenemos que, por decir, vas a una organización y dices, vamos a analizar las ventas. Y vos vas a verificar, le preguntas, ¿cuántas ventas hacen por día? ¿Quién es el responsable del área? ¿Cómo hacen las ventas? ¿Cómo se manejan los vendedores? Entonces te van diciendo, porque están haciendo el análisis del área de ventas, tal vez hay un inconveniente en las ventas y bueno, la organización decide mirar un poquitito cómo están haciendo las cosas o si es necesario, insisto, modificar el software, ver el tema de las oficinas. Entonces vos lo que haces es lo que se llama típicamente relevamiento. Claro, te ves con los vendedores y tal vez un vendedor te dice, mirá, en realidad nosotros acá se debería hacer de esta forma, pero no, lo hacemos de esta otra forma, ¿no? Y claro, entonces vos cuando lo notás, decís, bueno, está bien, esto es lo que vienen haciendo, ¿no? Y dicen, sí, sí, en lugar de hacer A, y hacemos un B, no siempre hacemos el A, siempre hacemos, ¿se entiende? Eso sería que una opinión. Ahora cuando vos le decís, mirá, ya que ustedes tal vez no siempre hacen ese proceso, tal vez hacen de vez en cuando el proceso B, ¿me podés dejar por escrito que ustedes hacen el proceso B? Y tal vez la persona lo que te dice, no, 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 no te voy a dejar por escrito, no, no, yo no me voy a hacer cargo de esto. ¿Se entiende? Eso se hace complicado. ¿Por qué? Porque vos tenés que poner la realidad de lo que está pasando y a veces a la persona que estés entrevistando o al grupo de personas que estás entrevistando o mediante un cuestionario, después no se animan a poner cómo suceden las cosas. ¿Se entiende? Por eso ahí se habla de opiniones con las indicaciones de las personas que lo hacen. ¿Está? ¿Por qué habría que dejar constancia de quienes lo hacen? Para evitar que hagan cualquier tipo de opinión a la ligera, ¿está? Y nosotros queremos saber en realidad cómo funciona. ¿Se entiende? Por eso les decía que a veces, en la realidad y en muchos casos, se van a encontrar que cuando uno va a hacer un relevamiento, va a controlar una organización, a ver cómo hacen las cosas, ¿está? Se encuentra con estos problemitas o traspiés que se pueden encontrar, ¿eh? A eso se refiere con estos primeros que estamos hablando, ¿eh? ¿Queda claro? Es decir, ¿vamos a buscar hechos comprobados? Sí. Ahora, vamos a tratar de que las opiniones que se generen, ¿está? O que vos tengas que registrar, las personas en realidad que tengan el compromiso de hacerse cargo de la opinión. Porque si no, pasaría a ser chusmerío. Y el problema es que vos vas para una respuesta técnica. Porque es así. Si ves la organización quiere mejorar y resulta que después no podés separar una cosa de la otra, se complica. Está complicado tu puesto tal vez de trabajo. Porque esto, insisto, esto que les estoy comentando, ustedes dicen, bueno, pero voy a ser contador, ¿qué tiene que ver esto? Sí, pero depende en qué rubro se está metiendo y si, bueno, a ver, necesito saber por la legislación me pide que hay que hacer esto. ¿Cómo lo hacen? Y capaz que te das cuenta que no hacen lo que marca la legislación, ¿está? Para ejecutar esa tarea. Entonces vos tenés que
remontar la situación para decir, mirá, deberías trabajar de esta forma. Y sin embargo, vos sos contador, ¿no? Ahí sí, te pasa. ¿Se entiende? Bueno, y el tercer punto, que habla de la recolección también de los datos o de la información, ¿está? Habla que dice que la persona que puede ir a recolectar esa información, en muchos casos, vos qué haces, si ya tenés un poco, digamos, de calle con respecto a esta actividad, ¿qué significa? Que tal vez estás haciendo una tarea que ya la hiciste en otra organización. Entonces, mira, están trabajando de forma similar a como lo hacían en la empresa Z, por decir. Entonces vos rápidamente podés sacar un paralelismo, una analogía entre cómo está trabajando esta organización con respecto a otro trabajo que ya has realizado en el pasado. Se refiere a eso, cuando uno en realidad utiliza estas herramientas para recolectar información. ¿Me siguen hasta acá? Sí, insisto, nos estamos empapando de toda la información necesaria para poder después generar ¿qué cosa? El diagnóstico pertinente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá, gente? Bueno. A ver, vamos a avanzar. Después se lo subo también para que esto, así como se lo subo, también lo tienen, insisto, en el libro. Ahí tenemos, fíjense. Ahora ya, ¿cuál es el objetivo que busca esto? Esas son las primeras tareas que hacemos, ¿no? Fíjense, tener una visión general de lo que vamos a analizar y las tareas. ¿Qué dice? Visualización del sistema y entrevista con niveles superiores, que es lo que hablamos recién. ¿Cómo recolectar qué? Los datos. ¿Y qué vamos a analizar? Porque esa es la cuestión. ¿Qué vamos a analizar? Si uno de repente te dice, mira, tenés que hacer tal tarea, o te dicen, mira, estamos desarrollando un sistema, por decir, en el área agropecuaria, y te dicen, pero yo, y vos decís, pero yo, sí, sí, te toman a vos como contador para a ver cómo podés optimizar, tal vez, para ellos asesorarlos en el área agropecuaria. Y vos en realidad nunca trabajaste en el área agropecuaria, puede darse esa situación. O depende, inclusive, en qué punto del área agropecuaria. Y acá lo que te dice es, bueno, lo que deberías hacer, como para no estar abrumado o perdido ante esas situaciones, mira, podrías respetar estos pasos. Primero, si hay alguna legislación vigente respecto a la tarea que vas a hacer. Puede ser que exista una normativa de cómo se hacen las cosas. Cosa que a vos te permita, si esos procedimientos, existe una normativa para poder ejecutarlos, a vos te permite entrar en tema, porque te permite leer, está sobre ese material y decir, mira, ya existe una normativa, que yo tengo que aplicarla. Entonces me resulta más fácil, porque ya existe una normativa. ¿Se entiende? Otra que dice, las prácticas usuales en otras empresas. Es decir, si tenés la posibilidad de contactarte con qué? Con otras empresas, o si has trabajado en análisis con otras empresas que han realizado la misma tarea. Entonces, ¿qué pasa? Si han realizado esa misma tarea, la virtud que tenés es que ya tenés ese conocimiento. Ya no estás tan perdido ante lo que vas a mirar. Tercero, ahí dice, material especializado. ¿Qué significa esto? Puede darse la situación, insisto, que tal vez no tengas una legislación o un procedimiento específico, pero tenés que muchas referencias, mucho material escrito, hoy más que genéricamente digo escrito, ¿no? Porque hoy con la web uno tal vez se empieza a consultar todo lo posible respecto a lo que estamos analizando, ¿está? Esa es una. La otra que va enganchada con esto que es profesionales del área. ¿Qué pasa si ustedes, insisto, como contadores, como contadoras, los ubican entre un área específica que nunca han trabajado, pero tienen algún conocido, algún amigo, alguien que les dice, mira, esto
tal persona viene trabajando en esta área. Bueno, contactarse y tratar de que les allá en el camino, ¿para qué? Para poder interpretar la tarea que tienen que ejecutar. ¿Está? Es decir, vamos, desde si existe una normativa, ¿está? Si conocen otra empresa, ¿está? Si no llegase a hacer, bueno, me voy alimentando de datos que puedo conseguir, de publicaciones, de redes, todo por internet si quieren. Si tengo una persona de referencia. Y lo último, por eso acá lo aclaro, como estamos analizando sistemas de información, si existe ya en el mercado algún programa que nos pueda ayudar, algún software que pueda ayudarnos en la tarea. ¿Eh? ¿Se entiende? Es decir, estos son pequeños pasitos que nos van a permitir acercarnos a qué? A interiorizarnos de cómo funcionan las cosas. ¿Eh? ¿Seguimos hasta acá? ¿Vamos bien? Voy a avanzar. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Total, y el chat está específicamente para eso, para hacer un ida y vuelta entre ustedes conmigo. Fíjense lo que plantea acá. Fíjense lo que plantea acá. Plantea, confidencialidad de la información y elementos de seguridad. ¿Qué significa esto de la confidencialidad? Cuando yo genero esas entrevistas, la información me queda a mí como entrevistador o en su defecto únicamente a quién, a la gerencia que me está solicitando ¿qué? Ese material. No es que yo lo puedo ¿qué? Distribuir. No, no, no. Es decir, todo eso lo tengo que dejar bajo ¿qué? Bajo recaudo. Para que se den una idea, no sé si alguno tiene conocimiento, pero las organizaciones, las empresas, cuando ustedes en algunos casos están trabajando en un área en particular, te hacen firmar, ¿está? Cláusulas de confidencialidad. Es así. Cuando yo le estaba dando este temita también en la semana, a los chicos acá en la sede del Lomas, yo lo venía hablando, les preguntaba específicamente por los que trabajan en las consultoras. Acá en Capital Federal hay 4 o 5 consultoras a nivel internacional y muchos de los chicos que están próximos a terminar entran como pasantes o ya directamente en una relación de dependencia y le digo, porque siempre sea que hay 1, 2, 3 por curso. Entonces, por alguno tiene, y contaban, sí, justo se dieron que tenía un par, que por ejemplo las cláusulas de confidencialidad que tenés que firmar cuando entras a trabajar son bastante estrictas. Por ejemplo, no se habla de determinados puntos laborales ni en el ascensor. Fíjense ustedes, le está diciendo que sobre esos temas ni en el ascensor. ¿Pero por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué les dicen así ni en el ascensor? ¿Qué podría pasar? A ver, ¿qué se les ocurre, gente? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué hacen ese planteo fuerte? A veces, epa, ¿está por el ascensor? ¿Podemos hablar de esto? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea de por qué te dicen que hay que ser muy cuidadoso y de esas partes también? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? No grabar. Eso ya, tanto como grabar, no. Tanto como grabar, no. El tema es este. Cuando vos, hay empresas que dentro de lo que son las cláusulas de seguridad de la información, te dicen que sobre temas laborales no tenés que hacer el comentario ni en el ascensor del edificio. Ojo, el edificio es toda la misma empresa, pero a vos te dicen que no tenés que hacer, no porque tengan cámaras, Eliana, no porque tengas cámaras, no solamente porque tengan cámaras, pero puede pasar esto. No, debe quedarse.
Sí, sí, queda dentro de la empresa. Pero ¿qué pasa? Supongamos esto, chicos, que de ustedes, dos o tres, trabajan en el área de control de la empresa, ¿no? Cuando suben al ascensor, pueden subir 5 o 6 personas, todos de la misma empresa, y vos estás hablando con la persona que justo te encontraste en la puerta, estás subiendo hasta llegar a tu piso correspondiente, y vos capaz que haces el comentario, no, sí, estamos trabajando y estamos revisando qué hace el área de compras, que las cosas no las vienen haciendo bien, y vos se lo comentás a quién, a la persona con la cual compartís la oficina, que la ves todos los días y la tenés enfrente. Decís, sí, ¿sabés qué? La gente de compras es un desastre, viene haciendo las cosas mal, estamos controlando. Ahora, pero en el ascensor, que suben 5 o 6 personas, ¿quién te asegura que alguno del ascensor no sea de compras? Porque queda en el entorno de la empresa. Pero si vos estás en auditoría y tenés que controlar las distintas áreas de la organización y, como dicen, te vas de pico, te vas de boca, tal vez le estás informando a quién estás investigando y lo tenés al lado y no sabes quién es. ¿Se dan cuenta? Por eso existen este tipo de cláusula de confidencialidad. ¿Se entiende? Es finito el tema, independiente no de las cámaras, por eso les decía. Está, obvio, ahí está, Claribel, claro. Ese es el punto finito. Capaz que uno ni lo pensó y dice, che, qué exagerados que son. Y después resulta que vos te fuiste de boca en el ascensor y al rato te van a la oficina, te va tu jefe y te dice, vení que necesito hablar con vos, te va por interno, ¿podés venir a la oficina? Vos vas lo más tranquilo y te cae el bombazo que, ¿por qué comentaste esto? Pues sí, pero se lo dije a fulana de tal. Y dice, sí, pero en el ascensor no lo podés decir, porque se enteró todo el mundo ahora. ¿Se entiende? Y es la misma empresa. Por eso hay cláusulas de silencio profesional, si vamos al caso. ¿Está? Por eso es el punto, el primero que se encuentran ahí. Tal vez ustedes dicen, pero esto no me resulta usual. Y bueno, es así. Imagínate si vas, peor, ¿no? Imagínate si van ustedes a una cafetería, se juntan, después de haber trabajado todo el día, y están en la cafetería y de repente sale un tema laboral y se ponen a hablar y lo comentan fuerte, sí, viste, fulano de tal, en tal empresa, qué sé yo, y lo resulta que lo tenés atrás y no te diste cuenta. Son esas cosas que hay que preservarlas, ¿no? ¿Está? Por eso se habla de la seguridad de la información. Eso es genérico, ¿no? Después hay que ver cómo se guarda después dentro de la empresa esa información, es otra cuestión. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ahí dice, ¿qué más tenemos que hacer en este análisis? Los mails son los que están registrados, bueno, si no se los... bueno, después ese me tengo que fijar cómo está registrado en el campus. Porque yo lo que hago es seleccionar directamente todos los que están registrados en el campus, se los mandé. Está lo que tienen en el Classroom. Yo desde ahí le mandé a todos. Bueno, después me fijo si te lo modifico el mail, no hay problema. Bueno, lo que vamos ahora a ver es, fíjense, se llama el análisis del resultado y el grado de avance. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros tenemos que tener en claro es qué cosa. En todo análisis, en todo proyecto, ¿cómo lo estamos analizando en el tiempo? Y ahí tenemos tareas realizadas, recursos afectados e inconvenientes. Y eso nos va a dar ¿qué cosa? La descripción de qué? De todo lo que estamos observando. Fíjense un detalle. Esto mismo que habla la generación del diagnóstico, ¿no? Es similar a lo que sucede con qué? En el ámbito médico. Si lo miramos y lo hacemos un paralelismo, ¿no? Lo extrapolamos al área médica.
Si uno de nosotros, cualquiera de nosotros, va con una dolencia al médico, ¿qué hace el médico? Porque excepto que vayas, no sé, quebrado, que es muy evidente que estás quebrado porque vas con el brazo colgado o la pierna, saben lo que tenés. Pero si vos tenés algo que no lo podés describir, el médico ¿qué tiene que hacer? El médico lo que va a tener que hacer es una visión general tuya, hacerte que los análisis de sangre, hacerte que algunas placas, o hacerte que alguna tomografía, o lo que fuese necesario para qué. Para poder ¿qué? Levantar esa información, ¿está? Y él poder ¿qué? Discernir cómo son las cosas. Él puede interpretar lo que tenés. Te dará una medicación y verá cómo esa medicación evoluciona en el tiempo. O si resulta que por esas casualidades tenés una enfermedad que lleva varios meses, tendrás que hacer visitas al médico cada 15, cada 20 días o una vez por mes para ver cómo estás evolucionando. O él te tendrá que ir a ver. ¿Está? Fíjense que para el caso es exactamente lo mismo. Y el médico mantiene en reserva, porque eso también lo debe hacer, ¿qué cosa? Lo que él detecta de sus pacientes. Él no va y se lo publica a toda su familia. ¿Está? Entonces fíjense cómo la reserva también de información no es específica de qué, de cómo les podría decir, de tipo, no sé, una organización policial, o no, o inclusive la FIP tiene reserva de información que no la puede brindar por brindar, ¿no? ¿Se entiende? Por eso se habla de que en esta etapa, específicamente en la profesión, también tenemos que ser cautos con que con la reserva de la información y cómo nosotros vamos viendo que van sucediendo las cosas. ¿Eh? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo? ¿Eh? ¿Cómo vamos, gente? ¿Van? Bárbaro. Voy a avanzar a la próxima. Voy a avanzar a la próxima. Ahora, fíjense. El global ya lo hicimos. El grueso del global. Es decir, ya tenemos la idea de qué debemos hacer. Ya sea para una tarea o ya sea propia del área que nosotros estamos analizando o si nos mandan a analizar otra. Ahora, ¿qué significa? Si entramos en el análisis detallado, significa, vamos a ir mirando qué infinito, qué pasa dentro de qué, dentro de esa tarea. ¿Está? Eso es lo que nos va a suceder. Uy, ¿ya pasó media hora? Sí. Porque acá el software me tira un cartel que dice te quedan 10 minutos. No sé si a ustedes les apareció también un cartel. Nosotros acá el cartel, por ejemplo, me dice que quedan estos 10 minutos, por eso le dije vamos a hacer una de 4. Vieron que les puse 3 horas separadas, ¿por qué? Porque entre cada reunión hay 20 minutos que quedan en el medio, me da tiempo para qué, claro, me da tiempo para grabar y esta después, toda esta charla que hemos tenido, este video con las imágenes, se las subo directamente a qué, al Classroom y les genero un link. Entonces cuando ustedes entran al Classroom, van a ir directamente a YouTube y van a poder ver que todo esto que estamos dialogando juntamente con las diapositivas. Entonces les sirve como material también de revisión de la clase. O si alguno no se pudo enganchar, o se enganchó unos minutitos más tarde, ve todo. ¿Está? Sí, sí, eso lo vine haciendo ya con las otras universidades en estos 15 días encontramos la vuelta de cómo hacer para ubicar un sitio donde guardar mayor cantidad de información, más que nada por el video. Así a ustedes les queda y dicen, mira, esta clase no me la acuerdo. A ver qué hicimos, tic, y lo miran. Fíjense que de esa forma, a pesar de que ustedes, cuando estuve allá hice tablas, hice lo mismo porque como acá en sede tenía hace poquito la clase de tablas, aproveché, grabé toda la clase de tablas y se la dejé a disposición de ustedes. No sé si alguno la llegó a chusmear, como quien dice, a verlo. Más que nada porque me habían planteado por mail que había ese tema, se los habían olvidado, les habían perdido un poquito del concepto. Entonces agarré y les subí directamente ese video, que está en dos partes, parte A y parte B, por el tiempo. Bueno, volvemos a la diapositiva.
tareas a desarrollar. Ya esto es el análisis que es detallado. Vamos a mirar cómo se están haciendo las cosas. Fíjense, punto 1, lo que nos está diciendo es recolectar las necesidades del usuario no satisfechas. No satisfechas. Ahora, con respecto a esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando a ustedes les expliqué en su momento lo que era un sistema de ponderación de objetivos múltiples, no lo tengo presente, por eso les expliqué lo que era la ponderación de objetivos múltiples. ¿Les suena la palabra? ¿O la medición de objetivos múltiples? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Bueno, ahora me puso que no, entonces se los explico. Se los explico. Significa lo siguiente. Bárbaro. Cuando en un sistema o en un proceso vos tenés que medir cómo se hacen las cosas, es complejo a veces medir todo el proceso. Entonces les conviene que tomar de todo ese proceso, tomarlo en partes pequeñas. ¿Qué significa? Voy a darles como ejemplo el siguiente, que es un clásico porque funciona bien como ejemplo. Supongamos este caso, que a ustedes son los encargados en la parte de contable de un supermercado, ¿está? Y entonces, ¿qué pasa? En ese supermercado pueden tener, por decir, 15 cajas, donde la cajera pasa, lee el código de barras. Entonces, ustedes les dicen, bueno, tal vez la cajera se puede haber quejado porque dice, mira, los cajeros, el sistema no funciona bien. Entonces, ¿qué les conviene hacer? Hacen una listita de todos los elementos. Dicen, a ver, vamos a ver. Vas y observas. ¿Se encuentran cómodo la persona cuando está en el puesto de caja, de cajero? Es decir, se puede acomodar bien, tiene una silla que le permita. Bueno, vos anota los ítems. La posición de la persona, si es fácil que la cinta transportadora de los productos, los que tenés adelante, los que tenés atrás, si te resulta cómodo que la carga de datos, la pantalla, tiene escenario que... Vos desglosás que todo lo que hace la tarea esta persona. E inclusive anotás el tiempo de respuesta que tarda que, por ejemplo, desde que vos pasás con el lector de código de barras hasta que te permite leer que el próximo producto. Vos anotás todo. Ahora, ¿qué significa? De toda esa lista de las tareas que ejecuta la persona, se le asigna un puntaje. ¿Está? Pensemos que vos en el Excel pusiste todos los ítems. Pusiste 30 ítems. Detectaste que ese puesto tiene 30 ítems. Y vos calificás bueno en el medio, ¿está? Muy bueno y excelente, regular y qué? Y malo. ¿Qué puntaje le das? Al bueno le pones 0. 0 puntos. Muy bueno le pones más 5 y para excelente le pones más 10. ¿Estamos? Y después tenés para regular menos 5 y para malo ¿qué? Menos 10. ¿Me siguen? Quiere decir que vos obtenés toda la lista y 5 columnas. Menos 10, menos 5, 0, más 5, más 10. Entonces, cuando la persona va a evaluar, vos armaste todo que los ítems para que te los tilden. Entonces vos vas y le preguntás, ¿te encontrás bien sentado? Sí, sí, bien, y te ponen bueno, por ejemplo. Eso significa que después, cuando lo cargas en el Excel, le vas a poner un 0, porque está en el medio. Y así vas armando que todo ese listado y le vas poniendo que los puntos, ¿está? Que tiene cada uno de ellos. ¿Me siguen en la idea? ¿Me siguen en la idea? Lo que hago es, me quedan las columnas con los valores. Menos 10, más 5, 0, menos 5. ¿Se entiende? Vos tenés por cada ítem, tenés distinta puntuación. ¿Me siguen? Al final de cada columna, vos qué haces, la autosuma, cosa que te sume cada una de las columnas. Y al final haces la suma de todas las sumas. ¿Qué significa esto? Si la suma total te da positivo, ¿me siguen? Quiere decir que tengo mejor resultado. Es decir, estoy dentro del bueno para el excelente.
Ahora, si la suma total te da negativo, quiere decir que tenés del 0 ¿para qué? Para el malo. ¿Me siguen acá? ¿Se entiende? Si fui analizando ¿qué? Todos los ítems. Eso sería ponderar los múltiples objetivos. Darle un puntaje ¿a qué? A los múltiples objetivos. ¿Está? Pero, atención, atención. Tiene que haber objetivos que tienen que ser, como les podría decir, fundamentales. Dentro de los objetivos que recién mencioné, hay algunos que son muy importantes. Yo en uno le mencioné el tiempo de respuesta de la lectura de ¿qué? Del código de barra. ¿Qué pasa si la persona está cómoda? Todo el resto es bárbaro. Pero la lectura del código de barras tardás 5 segundos entre que lees un producto y volvés a pasar ¿qué? El próximo producto. 5 segundos dije, ¿eh? Fíjense, ¿qué pasa si nosotros hago esto, ¿no? Pasa el producto. Y ahí tengo que volver a pasar el segundo producto. ¿Qué les parece? ¿Es eficiente? ¿Qué les parece? Si yo tengo que esperar 5 segundos en pasar cada producto. ¿Qué nos podría pasar? ¿Qué les parece? Sería muy lento, muy lento. Por lo tanto, a ese valor, en lugar de ponerle más 5, más 10, tendría que ponerle más 500 o más 1000. Menos 500 y ¿qué? Menos 1000. Cosa que en la suma total me vuelque para el positivo o me vuelque al negativo. Ya estamos en menos de un minuto, chicos. Lo que vamos a hacer ahora que es detener el proceso y nos vemos en 20 minutos. Porque quiero que grabe.